Muy buenas a todas aquellas personas que se toman un momento para escucharme. Soy el profesor Rafael Angulo y en esta oportunidad les vengo a desarrollar el primer video sobre la introducción al enfoque sociocognitivo. Sin más preámbulo, comencemos. A lo largo de lo que va a ser el desarrollo de esta serie de videos sobre el enfoque sociocognitivo, o también conocido como cognitivo social, voy a estar mostrando los resultados de las investigaciones realizadas por estos dos pioneros de la psicología, que vienen siendo Albert Bandura y Walter Mitchell. Ahora bien, quisiera empezar por explicar el origen de la teoría sociocognitiva de la personalidad. Y es que hay que entender que los primeros autores se basaron para sus estudios en las teorías del aprendizaje, específicamente en aquellas que se basaban en el enfoque conductista. No obstante, a mediados de la década de los 50, estos autores no querían basar sus estudios solamente en base de investigar animales en caja, sino que principalmente querían basar sus estudios en el comportamiento del ser humano. Esto con el fin de poder desarrollar modelos teóricos que lograran explicar de manera profunda y con detalle el comportamiento y por ello la personalidad del ser humano. Por esa razón, al inicio, esta teoría se le conocía como la teoría del aprendizaje social. No obstante, a medida que fueron pasando las décadas y fue desarrollando su investigación, se conoce ahora como el enfoque sociocognitivo o cognitivo social. Esto se debe a dos factores. Uno de ellos es que este modelo le da especial énfasis a lo que es lo cognitivo, a la capacidad de las personas de poder percibir, ordenar el mundo donde se encuentra. Y segundo, a que lo cognitivo surge y se mantiene en base a las interacciones sociales que tiene el ser humano. Por eso es que se llama el enfoque sociocognitivo o cognitivo social. Tanto la cognición como lo social son piezas fundamentales para el entendimiento de la personalidad. Y por medio de la cognición es que este modelo logra explicar el libre albedrío que tienen los seres humanos, o sea, nuestra capacidad de poder elegir, nuestra manera de comportarnos y nuestra capacidad para poder cambiar nuestra propia vida. Además de que por este medio también este enfoque logra explicar cómo el ser humano logra el aprendizaje de comportamientos o conductas complejas. Algunos supuestos básicos que propone esta teoría son los siguientes. La plasticidad es la característica excepcional del ser humano. Eso nos habla de que el ser humano no es un ente fijo e inmutable, sino que tenemos la capacidad de cambiar, de ser flexible, de modificarnos. Otro viene siendo los seres humanos tienen la capacidad de ejercer control sobre el entorno y su vida. Eso nos dice que nosotros somos productores de nuestro entorno social, como también a la vez somos producto que surge de ese entorno social. Y que la cognición ayuda a determinar la manera en que las personas reaccionan al entorno. Nosotros no somos entes pasivos que reaccionamos a determinados estímulos de una manera fija e inmutable, sino que por medio de nuestra cognición podemos ver cómo reaccionar a esos diferentes estímulos y situaciones que experimentamos en el entorno o contexto social donde nos desenvolvemos. Por otra parte, algo que nos puede ayudar a entender mucho mejor el enfoque sociocognitivo de la personalidad viene siendo comparar este enfoque con otras teorías, empezando con el de la teoría de los rasgos. Y es que una diferencia que guarda con este enfoque es que el enfoque sociocognitivo fue y es muy crítico con las propuestas de la teoría de los rasgos, debido a que la teoría de los rasgos presupone que la personalidad puede entenderse a partir del estudio de las tendencias generales y promedio de la gente. Y eso, para el enfoque sociocognitivo, es un entendimiento incompleto, debido a que se está dejando o se está pasando por alto muchos de los comportamientos y variaciones que tiene la personalidad del ser humano, debido a que una persona no se comporta igual siempre.
Una persona no es amable con todo en todos los grupos sociales donde se desenvuelve. Una persona no es extrovertida en todas las áreas sociales donde se encuentra. Una persona no es responsable en todas las actividades que realiza en su vida diaria. Así que podemos ver que el enfoque sociocognitivo es muy crítico con la teoría de los rasgos debido a que no toma en cuenta los contextos sociales donde se desenvuelven las personas. Con respecto al conductismo, el enfoque sociocognitivo sí guarda cierta semejanza, y una de esas viene siendo a que ambos enfoques le dan bastante importancia al ambiente como determinante del comportamiento del ser humano. Nosotros nos comportamos de forma distinta dependiendo al contexto social donde nos encontremos. Pero una diferencia que guarda con el enfoque sociocognitivo, el conductismo, es que el enfoque sociocognitivo, al estudiar seres humanos, logró empezar investigaciones de lo que es la cognición, algo que no podía hacer el conductismo debido a que se estudiaba específicamente a modelos animales. Otra diferencia es que el conductismo nos indica que el comportamiento, la personalidad del ser humano está determinado por la recompensa y el castigo brindados por el ambiente. Y a eso se diferencia con el enfoque sociocognitivo, debido a que el enfoque sociocognitivo sí nos explica que nosotros tenemos cierto control en nuestro comportamiento. Además de que nosotros podemos aprender no solamente por medio de nuestra propia experiencia, sino también por medio del aprendizaje vicario. O sea, nosotros podemos aprender observando a otros por medio de la experiencia de otros. No obstante, el enfoque sociocognitivo no solo se dedicó a diferenciarse de los modelos previos que vinieron a él, sino que también guarda cierta semejanza con algunos. Un ejemplo de ellos vienen siendo los modelos de Carl Rogers, el de fenomenología de la personalidad, y el modelo de George Kelly, que viene siendo el de constructo de la personalidad. Con ambos guardan la semejanza con el modo en que las personas construyen significados personales a partir de los eventos a los que se enfrentan a lo largo de su vida y de cómo las creencias acerca de sí mismos contribuyen a estos procesos de construcción del significado, o sea, la importancia de los procesos cognitivos para el entendimiento de la personalidad. Y algo que sí se diferencia el enfoque sociocognitivo con estos modelos a que el enfoque sociocognitivo ofrece gran cantidad de detalles críticos acerca de los procesos cognitivos específicos del funcionamiento de la personalidad, que no vendrían incluidos dentro del enfoque fenomenológico, el de Carl Rogers, o dentro del referente conducto personal de George Kelly. Y esto es debido al momento histórico al que surgen estos modelos. Si ustedes se ponen a observar, los modelos de Carl Rogers y George Kelly surgen en la década de los 50, mientras que el modelo sociocognitivo surge en la década de los 70, 20 años después. Por lo tanto, el enfoque sociocognitivo tuvo la oportunidad de aprender de los errores y vacíos dejados por estos enfoques teóricos. Ahora bien, desde el enfoque sociocognitivo podemos ver cómo la cognición juega un papel fundamental para poder entender la capacidad de motivarse de la persona y dirigir su propia conducta. También la cognición, cuando se entiende, podemos comprender por qué existe la diferencia entre los individuos. O sea, por qué no hay personalidad que se repita. También gracias a la cognición podemos observar que si se cambian los pensamientos, la percepción, la manera en que se usan los aspectos cognitivos del individuo, también de esa forma cambiará la personalidad. Y podemos ver que la teoría o el enfoque sociocognitivo es un enfoque del potencial humano, puesto que muestra que nosotros los seres humanos podemos dirigir y construir nuestra propia personalidad. Otro aspecto donde se diferencia el enfoque sociocognitivo de los anteriores enfoques viene siendo a que se toma un tiempo para responder a esta pregunta: ¿qué es una persona? Para el enfoque sociocognitivo, una persona es aquel ser que tiene la capacidad de razonar a partir del uso del lenguaje.
Los seres humanos, a diferencia de otras especies animales, tenemos una capacidad de lenguaje mucho más desarrollada, que nos permite comunicar, hablar, no solamente hechos factibles, físicos o reales, sino que también podemos hablar sobre conceptos, ideas abstractas que son difíciles de observar en la vida real. Otro aspecto es que tenemos la capacidad de razonar acerca del pasado, presente y el futuro. No solamente podemos estar conscientes del presente, sino que podemos recordar el pasado y aprender de él, o anticiparnos del futuro y poder planificarnos en función de él. Y otra característica viene siendo la de razonar acerca de sí mismo y del mundo. No solamente observamos o razonamos acerca de lo que nos rodea, sino también de nosotros mismos. Esto que acabo de decir parece demasiado obvio, pero si lo comparamos con las teorías anteriores, podemos observar que el conductismo veía al ser humano como si fuera una máquina, y muchas de las conclusiones que se obtuvo desde el enfoque conductista se basaron en experimentos realizados en animales. Mientras que desde la teoría de los rasgos nos hablan de que incluso esos 5 rasgos fundamentales estudiados también se pudieran hallar en algunos animales. Si nosotros queremos desarrollar un entendimiento de lo que es la personalidad, obviamente nos interesa saber específicamente la personalidad del ser humano. Por lo tanto, necesitamos estudiar al humano como tal y no ver cuáles son esas características que compartimos con otras especies animales. Asimismo, otra diferencia que ustedes pueden observar en el modelo sociocognitivo es en su forma de hacer ciencia de la personalidad. Y es que otros modelos teóricos buscaban ser pioneros, originales en el modelo de entender a la personalidad. Y mientras que el enfoque sociocognitivo sí se basaba en los conocimientos previos existentes dentro de la psicología para la construcción de su modelo teórico. Y por ello ustedes pueden observar que existe cierta semejanza con lo planteado dentro del enfoque sociocognitivo en comparación de otros modelos. La diferencia es que esos planteamientos, el enfoque sociocognitivo lo adapta a su forma de entender la personalidad, o sea, a su paradigma de estudio. Ahora bien, otro aspecto donde se diferencia el enfoque sociocognitivo es que no solamente se nutre de la psicología, de los conocimientos ya desarrollados dentro de la psicología, sino también se nutre de los conocimientos desarrollados de otras ciencias, como aquellas que estudian el desarrollo del ser humano, la sociología, por ejemplo, la cognición, las teorías cognitivas, los estudios antropológicos, culturales y incluso de la neurociencia. Además, el enfoque sociocognitivo, a darle énfasis a los aspectos cognitivos del ser humano, le permite subrayar la capacidad de las personas por sobreponerse a las influencias del medio y los impulsos emocionales animales y tener control del rumbo de su vida. Por lo tanto, nosotros no somos seres que estamos determinados por el ambiente o por la parte biológica, sino que nosotros sí tenemos cierta capacidad de control de nuestra vida y de esa forma se explica el libre albedrío desde el enfoque sociocognitivo. Otra característica importante del enfoque sociocognitivo a destacar es que una diferencia fundamental que guarda con otros enfoques que ustedes ya estudiaron en Psicología de la Personalidad 1, que eran netamente nomotéticos, o que estudiarán en Psicología de la Personalidad 2, que son netamente ideográficos, este enfoque sociocognitivo combina ambas metodologías, lo cual lo hace especialmente por medio de estrategias experimentales. En los experimentos logra emplear metodologías tanto cuantitativas como también emplea métodos ideográficos con el fin de tomar en cuenta ciertas cualidades que son pasadas por alta en los métodos cuantitativos. Ahora bien, también otra diferencia importante a tener en cuenta es el objetivo que persigue este modelo teórico. Si ustedes se ponen a observar el modelo teórico del conductismo, lo que perseguía era poder hallar esos principios del aprendizaje universales en todos los organismos.
mientras que el principio o principal objetivo que perseguía el enfoque de la teoría de los rasgos era hallar cuáles eran esas características o factores universales que están presentes en todas las personalidades del ser humano. No obstante, el objetivo que persigue el modelo sociocognitivo es el del bienestar del ser humano, o sea, desarrollar un modelo teórico con el fin de poder comprender al ser humano y de esa manera desarrollar estrategias o aplicaciones, intervenciones que pudiera beneficiar en su bienestar. Un principio importante a destacar dentro del modelo sociocognitivo viene siendo el del determinismo recíproco triádico. Y es que Bandura rechaza todos esos discursos acerca de las fuerzas de dentro contra las de afuera, o internas contra las externas, por considerarlas lamentablemente inadecuadas, ya que son incapaces de reconocer que la psicología interna de la persona y el medio social se influencian uno a otro de manera recíproca. Y para entender un poco de eso, sigámoslo comparando con anteriores modelos estudiados. Por ejemplo, el modelo del conductismo nos explica un determinismo ambiental, donde nos dice que son los factores y variables del ambiente que se encuentran en el ambiente que determinan nuestra conducta y por ello nuestra personalidad. En cambio, el modelo de la teoría de los rasgos nos habla de un determinismo biológico, donde nos dice que nosotros nacemos con factores innatos de la personalidad que va a determinar a lo largo de nuestra vida nuestra manera particular de comportarnos. Esto es lo que le parece insuficiente a Bandura y todos los del modelo sociocognitivo, puesto que ellos ven a tanto el contexto como a la persona como mutuamente influyentes. Dentro del determinismo recíproco triádico se toman en cuenta estos tres aspectos. Uno viene siendo la persona, que corresponde a todas esas características biológicas y psicológicas de los individuos. Otro viene siendo el entorno, que hace referencia al contexto social donde nos desenvolvamos. Mientras que la conducta nos habla de las diferentes acciones que nosotros ejecutamos en distintos momentos. Estos tres aspectos se influencian entre sí. Por ejemplo, la persona determina la forma particular de comportarnos, pero también puede cambiar el entorno. No obstante, el entorno también puede determinar al individuo y por ello hacer que se comporte de una manera particular. Y nuestras acciones, o sea, nuestra conducta puede hacer cambiar el entorno, incluso cambiarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, desde el enfoque sociocognitivo se ven estos tres factores como que no son determinante único de la personalidad, sino que estos tres factores deben ser entendidos como un sistema de fuerzas que se influencian mutuamente a lo largo del paso del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un solo factor el que determina la conducta, sino son los tres en conjunto, dejando en claro que sí, van a haber momentos donde uno de estos factores van a tener más fuerza para determinar la personalidad, pero eso no se va a mantener siempre así, eso varía. Por ejemplo, puede haber la persona que disfrute con tocar el piano y simplemente realice esa conducta por el simple disfrute que tiene de tocar el piano. Entonces, la conducta es lo que estará determinando su personalidad. Mientras que en otras circunstancias será el ambiente el que determine la conducta de las personas. Por ejemplo, un incendio. Van a haber personas que huyan y van a haber personas que intenten apagar el incendio. En ambas personas, lo que determina su comportamiento es el suceso que está ocurriendo en el ambiente, o sea, el incendio. No obstante, hay que dejar claro que siempre la cognición va a ser un factor importante en el determinar la conducta, puesto que ésta va a estar presente tanto cuando la persona realice la conducta por el simple disfrute, como también cuando la persona actúa ante el incendio por el hecho que está ocurriendo en el ambiente donde se encuentra. Igual, el enfoque sociocognitivo se caracteriza por también tomar en cuenta los momentos azarosos, el azar, las circunstancias inesperadas. Y un ejemplo de eso viene siendo que hay sucesos o momentos inesperados que pueden cambiar la vida de las personas. Por ejemplo, un conferencista que sin saber se siente al lado de su futura esposa, que todavía no conoce, pero como casualmente
Se sentaron uno al lado del otro. Ese momento azaroso, inesperado, les permite un cambio significativo en su vida. Ahora bien, quisiera darles un ejemplo con respecto al determinismo recíproco triádico para que lo puedan ver de forma más clara. Una situación muy común. Digamos, un chico que va a la universidad y al entrar a su salón de clase ve a una persona que le parece muy atractiva y por eso se acerca y se sienta al lado de ella. Ella lo empieza a mirar de forma significativa y él empieza a pensar una manera de cómo hablarle a ella y le comienza a hablar. Y lo bueno es que ella también le continúa la conversación. Al ver cómo ella le continúa la conversación, él se siente con la confianza de pedirle el número de teléfono. Como ven, una situación muy común que puede pasar en cualquier lugar, no solamente en el ámbito universitario, sino es una situación que ocurre en cualquier lugar. Pero antes de analizarla desde el enfoque sociocognitivo, analicémoslos con los enfoques que ya hemos aprendido. Por ejemplo, el conductista, ¿cómo analizaría esta situación? El conductista diría que el ambiente, al ser ella atractiva, influyó en él que se comportara de manera extrovertida y le pidiera el número de teléfono. Eso por una parte. Por otra parte, el enfoque de la teoría de los rasgos, ¿cómo lo explicaría? Explicaría que él es una persona extrovertida y de manera innata tiene la confianza de hablar y lograr obtener el número de teléfono de ella. Pero si ustedes se ponen a ver, son explicaciones como muy simplistas. Por ejemplo, no siempre a todos los entornos donde nos encontremos y vemos una persona atractiva nos vamos a sentir determinados a buscar la interacción y a obtener el número de teléfono de esa persona. No siempre ocurre así. O no siempre las personas extrovertidas andan por la vida interactuando, coqueteando con todo el mundo. No siempre es así. ¿Cómo lo explicaría el enfoque de la sociocognitivo, de la personalidad? De la siguiente manera, usando la estrategia o el determinismo recíproco triádico. Por ejemplo, el entorno. El entorno se pudo influenciar en la conducta de él, haciendo de que al ver él una chica atractiva en su salón se quiera sentar al lado de ella. O sea, se termine emitiendo una conducta de sentarse al lado de ella. Y el entorno no solamente influencia en su conducta, sino que ella, al estar mirándolo de forma significativa, hace que él empiece a modificar su persona, o sea, su cognición. Busca una manera, él empieza a pensar de cómo poder iniciar la conversación con ella. En un segundo momento, él emite la conducta, o sea, empieza a conversar con ella. Y esa conducta, su forma de conversar, influencia en ella. ¿En qué forma? De que ella continúa la conversación, está dispuesta a conversar. Pero su conducta no solo influenció en el entorno, esa conducta exitosa de conversar también influenció en sí mismo, de él sentir la confianza de qué? De sentir la confianza en su persona como para emitir otra conducta. ¿Cuál es la siguiente conducta? Pedirle el número de teléfono a ella. Ahora bien, cómo su persona influencia en el entorno, sin intermedio de la conducta. Cómo la cognición puede influenciar el entorno o sus emociones o sentimientos pueden influenciar en el entorno. Imposible. Pero acuérdense que la persona no solo se delimita a las características psicológicas de él, o sea, los aspectos cognitivos y afectivos, sino también a las características físicas. Puede ser que sea una persona atractiva y el entorno se vea influenciada en su apariencia y por ello esté más predispuesta a conversar. Y como pueden ver, esto es una explicación mucho más detallada que puede ofrecer el enfoque conductista o el de la teoría de los rasgos. Bueno, esto ha sido todo por este primer video. Finalizo mostrándoles las referencias empleadas para la construcción de estas diapositivas.